A principios del verano de 2025, una sombra cayó sobre el Medio Oriente. Un conflicto latente entre Irán e Israel finalmente estalló en una guerra abierta, un enfrentamiento corto pero brutal que se conocería como la Guerra de 12 días. Este conflicto, que comenzó el 13 de junio de 2025, no fue una sorpresa para muchos observadores, pero su intensidad y velocidad tomaron al mundo por sorpresa. Las tensiones que se habían acumulado durante años sobre las ambiciones nucleares de Irán y su influencia regional alcanzaron un punto de quiebre crítico. La comunidad internacional observó con gran expectación, comprendiendo que el delicado equilibrio de poder en una de las regiones más volátiles del mundo ahora estaba destrozado, reemplazado por el sonido de sirenas y explosiones. El primer movimiento lo hizo Israel. Bajo el nombre clave Operación León Ascendente, la Fuerza Aérea Israelí lanzó una serie masiva y altamente coordinada de ataques aéreos. Estos no fueron ataques aleatorios. Fueron ataques de precisión dirigidos al corazón mismo de las capacidades estratégicas de Irán. Los objetivos principales fueron las instalaciones nucleares clave de Irán en Natanz, Fordow e Isfahán, sitios que durante mucho tiempo habían sido motivo de preocupación internacional y ansiedad israelí. La operación fue diseñada para dar un golpe devastador, para retrasar el programa nuclear de Irán por años y para enviar un mensaje claro sobre la determinación militar de Israel. La respuesta de Irán fue rápida y furiosa. A las pocas horas de los ataques iniciales israelíes, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó un aluvión de cientos de misiles balísticos y drones explosivos. Estas armas apuntaron a los principales centros de población israelíes, incluidos Tel Aviv y Jerusalén, sembrando el pánico entre los civiles que buscaban refugio. Los ataques también se dirigieron a infraestructuras críticas, como el Hospital Soroka en Beersheba, e incluso se extendieron a bases militares estadounidenses en la región, específicamente en Qatar. Si bien los sistemas avanzados de defensa aérea de Israel, como la cúpula de hierro, lograron interceptar la mayoría de los proyectiles entrantes, algunos inevitablemente se abrieron paso, causando destrucción y pérdida de vidas en tierra. El conflicto escaló rápidamente a medida que Estados Unidos entró en la contienda. Alineado con su aliado clave, la administración Trump lanzó la Operación Martillo de Medianoche. Esta acción militar involucró a bombarderos estadounidenses atacando objetivos iraníes fuertemente fortificados que eran difíciles de alcanzar con municiones convencionales. El objetivo era asegurar que la infraestructura nuclear más protegida de Irán, como los silos subterráneos y los centros de comando, fuera neutralizada. En una declaración pública, el presidente Trump declaró que Estados Unidos había infligido un daño monumental, señalando una intervención decisiva destinada a poner fin a la amenaza inmediata y alterar fundamentalmente el panorama estratégico del conflicto, empujando a ambas partes hacia un precario alto. La Guerra de 12 días no ocurrió en el vacío. Envió ondas de choque por todo el mundo, obligando a las naciones a elegir bando o a navegar un camino diplomático muy estrecho. El papel de Estados Unidos fue claro desde el principio. Como el aliado más firme de Israel, el gobierno estadounidense proporcionó no solo respaldo político, sino también apoyo militar directo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, detallaron públicamente los ataques estadounidenses, enmarcándolos como una medida necesaria para desmantelar una amenaza significativa para la seguridad global. Sin embargo, la administración también desempeñó un doble papel, trabajando intensamente entre bastidores para reducir la escalada del conflicto al que acababa de unirse, sabiendo que una guerra prolongada podría tener consecuencias catastróficas para toda la región. Qatar se encontró en una posición única, difícil y fundamental. Por un lado, la pequeña nación del Golfo albergaba una importante base militar estadounidense, lo que la convertía en un objetivo indirecto de la represalia iraní. Su territorio fue alcanzado por misiles iraníes, una clara advertencia contra la facilitación de las operaciones militares de Estados Unidos. Por otro lado, los antiguos canales diplomáticos de Qatar con Teherán lo convirtieron en un mediador indispensable. Junto con Estados Unidos, los diplomáticos cataríes trabajaron incansablemente para cerrar la brecha entre las partes en conflicto. Sus esfuerzos fueron cruciales para establecer las líneas de comunicación necesarias para finalmente negociar un alto el fuego,
demostrando su significativa influencia en la diplomacia regional, incluso bajo amenaza directa. Los países árabes vecinos en el Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, reaccionaron con una ambigüedad calculada. Públicamente, emitieron declaraciones criticando la agresión israelí, una medida necesaria para gestionar la opinión pública en casa. Sin embargo, a puerta cerrada, su posición era mucho más compleja. Estas naciones compartían las profundas preocupaciones de Israel sobre el creciente poder y las ambiciones nucleares de Irán. En secreto, hubo un grado de cooperación en seguridad e intercambio de inteligencia con Israel y Estados Unidos, ya que veían los ataques como una forma de contener a un rival común. Esta política de doble vía destacó las alianzas cambiantes y las preocupaciones pragmáticas de seguridad que ahora definen el Medio Oriente moderno. Más allá, China observó los acontecimientos con una aprensión significativa. Como principal importador de petróleo de Medio Oriente, la principal preocupación de China era la estabilidad de los suministros mundiales de energía. El conflicto amenazaba con interrumpir las rutas marítimas cruciales en el Golfo Pérsico, lo que podría tener un impacto grave en su economía. Si bien Beijing pidió moderación a todas las partes y expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia, su influencia diplomática directa resultó limitada. La guerra expuso las limitaciones de la capacidad de China para proyectar poder y mediar en conflictos lejos de sus fronteras, dejándola en gran medida como un espectador ansioso que esperaba una resolución rápida que restableciera la estabilidad de sus fuentes de energía vitales. La guerra de 12 días, aunque breve, dejó cicatrices profundas y duraderas tanto en Irán como en Israel. En Irán, el daño a su infraestructura nacional fue inmenso y estratégico. Los ataques aéreos israelíes y estadounidenses lograron atacar los sitios más sensibles del país. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, la planta de enriquecimiento de Fordow, una instalación construida en lo profundo de una montaña, quedó inoperable. Los ataques también devastaron cuarteles militares y centros de mando y control, lo que resultó en la muerte de decenas de funcionarios y científicos iraníes de alto rango. El Ministerio de Salud de Irán informó un sombrío saldo. Un total de 627 personas murieron y casi 5.000 resultaron heridas en todo el país. Un alto precio para un conflicto que duró menos de 2 semanas. Para el pueblo de Irán, la guerra trajo una nueva ola de miedo e incertidumbre a sus vidas diarias. En ciudades como Teherán, el sonido de las sirenas antiaéreas se convirtió en una ocurrencia aterradoramente común. Incluso después de que cesaron los combates, la atmósfera permaneció tensa. Los hospitales estaban abrumados con los heridos y las familias lloraban sus pérdidas. El conflicto también provocó graves interrupciones, con aeropuertos internacionales como el de Mashhad, que solo reanudaron los vuelos después de 13 días, dejando a miles de ciudadanos varados en el extranjero. Una sensación generalizada de inquietud persistió en la capital, mientras la gente lidiaba con la destrucción y el giro repentino y violento que su país había tomado en el escenario mundial. En Israel, la amenaza constante de misiles y drones iraníes paralizó la vida diaria. Aunque los sistemas de defensa del país eran altamente efectivos, no eran impenetrables. Los ataques que lograron pasar causaron daños significativos en áreas civiles, incluidos edificios residenciales e infraestructura pública. En todo el país, aproximadamente 28 civiles perdieron la vida y cientos más resultaron heridos. Durante 12 días, los ciudadanos vivieron con la ansiedad constante de buscar refugio en refugios antiaéreos en cualquier momento. El conflicto fue un crudo recordatorio de su vulnerabilidad, a pesar de la fuerza militar de su nación, y el costo psicológico para la población fue profundo. El impacto de la guerra se extendió más allá de la destrucción. Si quieres saber más, no olvides suscribirte, compartir y darle like.